Ok, vamos a hablar un poco del libro de Eric Fromm, la condición humana actual. El primer capítulo se llama exactamente como el libro, La condición humana actual. Y en el primer capítulo vamos a desarrollar o hablar de un tema o de un punto muy importante. ¿Qué pasó después de la Edad Media? Eh, Sabemos que la Edad Media fue este punto de la historia donde tuvimos un pequeño retroceso cultural, educativo, tecnológico, podríamos llamarlo también, de aproximadamente unos 1000 años, menos. No sé si estoy divagando demasiado o si estoy metiendo datos que no son. Bueno, todos conocemos, hemos escuchado hablar de este periodo de la historia, que es lo que importa, donde tuvimos un pequeño retroceso, la Edad Media. ¿Qué, qué pasó terminando la Edad Media? Bueno, en el lapso de ese tiempo empezamos a descubrir, no descubrir, redescubrir textos grecolatinos, de repente textos que en algún momento de la historia donde estábamos avanzando, llámese por ahí de filósofos griegos, etcétera, etcétera, empezamos a, por ahí, textos de por ahí de antes de la caída del Imperio Romano, donde teníamos mucha gente haciendo cosas importantes en el progreso. Empezamos a redescubrir esos textos o volverles a dar una importancia o como queramos llamarlo, pero empezamos a tocar otra vez esas lecturas, ese conocimiento. Entonces empezamos a tener un, un renacimiento, que es efectivamente como se llama a la era después de la Edad Media. No confundir con la Ilustración que viene un poquito después. Entonces esta era es el Renacimiento después de la Edad Media, donde redescubrimos algunos conocimientos de la antigüedad que nos estaban dando mucho progreso. Pero entonces, ¿qué pasó en la mente de las personas en aquel momento cuando empezamos a redescubrir o tocar este tipo de textos o este tipo de conocimientos? Bueno, empezamos a librarnos de una iglesia que era completamente totalitaria. Recordemos que era quien dictaba la ley era divina y impuesta directamente por la iglesia, no por una monarquía, directamente por una iglesia o por algunos otros sistemas, pero donde directamente quien tenía control mayor era la iglesia. Por ahí empezamos a cortar nuestras limitaciones geográficas. Estos avances nos dieron un poco el sentimiento de libertad. Y por ahí Eric Fromm toca mucho el tema de la libertad. De hecho, tiene un libro muy bueno que es El miedo a la libertad, donde estos temas se amplían más y por ahí tocaremos. Pero hay que entender que empezamos a tener un sentido de libertad porque ya no estábamos atados a la iglesia, ya teníamos un poco más de traslado geográfico, empezábamos a abandonar un pensamiento tradicional, empezábamos ya a volver a dejar estos pensamientos, vamos a llamarlos mitológicos. Sí, empezó a haber un auge sobre la razón, aunque este explotó un poquito más adelante en la Ilustración. Empezamos a tener este asunto que le llamamos el humanismo. El humano se volvió el centro. Sí, es un poquito más complejo que eso, pero quiero que me entiendan que después de la Edad Media y en el inicio del Renacimiento empezó a haber un gran cambio. Empezamos a tener estructuras un poco mejores a nivel sociales y económicas. Entonces, en la mente de las personas empezó a haber un sentimiento, una ilusión de, de mucha libertad y de mucho desarrollo. Empezamos a soñar con esto. Y creo, al parecer, no es la primera vez en, en la historia que este tipo de cosas nos pasan.
en que empezamos a tener nuevos redescubrimientos o descubrimientos nuevos y creemos que son los que nos van a llevar al mundo a un lugar mejor en muchos ámbitos, tanto económicos, tanto de libertad, tanto de salud, tanto de desarrollo personal. Empezamos a hacer utopías del futuro en buenos momentos. Por ahí pasó con el auge del Internet, con la globalización, que empezamos a creer que el mundo iba para un lugar correcto, pero esto no siempre es así. Y la historia se va dando cuenta a medida que va avanzando que no es así, pero tratemos de centrarnos en ese momento, ¿no? Terminó esta edad media y empezamos un renacimiento donde hubo un gran cambio cultural y educativo y empezamos a soñar demasiado, a soñar con un buen futuro. Y estamos hablando por ahí del año 1500 más o menos, siglo XV, para no entrar con fechas exactas, y que no es lo importante en ese momento. En este momento, por lo menos, no es importante tener las fechas exactas. Entonces, en ese siglo XV empezamos a soñar con todo eso, y han pasado 500 años, 600 años, y pondrémosle un 500 años, desde esos sueños, pero ¿qué es lo que en realidad empezamos a tener? ¿O qué es lo que obtuvimos? Bueno, en esos procesos empezamos a tener hoy en día, y bueno, tuvimos guerras, hoy tenemos hoy en día guerras que no son minúsculas, son guerras grandes entre países. Vemos la guerra de Ucrania y Rusia, que me parece que en este momento todavía sigue vigente después de 2 años. Y guerras que generan un miedo increíble porque hay unas guerras que se evitan, pero que se evitan porque el poder de esas guerras podría literalmente destrozarlo todo. Lo vemos con amenazas nucleares. Cuando empezó esta guerra de Ucrania contra Rusia, se dictaba mucho que de repente algún loco en el mando podría soltar una bomba nuclear y las defensas automáticas de todos los países podrían empezar a soltar bombas nucleares y adiós, si no todo, por lo menos gran parte de territorio de personas y de muchas cosas. O sea, hoy en día tenemos estas guerras que podrían destrozarlo todo. Tenemos sistemas, empezamos a crear sistemas económicos, políticos, etcétera, que eran para mejorar nuestra calidad de vida y terminaron siendo sistemas que nos explotan. El sistema económico es un sistema que nos explota, incluso el sistema político es un sistema que se aprovecha de nosotros. Y no solo eso, son sistemas que nosotros mismos creamos, o sea, al final terminamos autoexplotados. De hecho, hoy en día vivimos con esta ilusión, surgen muchos, por ejemplo, los emprendedores, que no son más que gente que también es autoexplotada. Cambiamos una explotación de un sistema por una autoexplotación. O sea, no hemos parado de ser explotados. Tenemos burocracias enormes y por ahí, bueno, ¿qué es una burocracia en un sentido simple? Los procesos para hacer cosas los tercerizamos tanto que quitamos esta parte humana de ellas, ¿ok? Y entonces nos volvimos un poco menos humanos incluso en hacer cosas. Tenemos un consumismo increíblemente, es un consumismo no normal, es un consumismo sin control. O sea, hablando de los sistemas, por ejemplo, estamos atados al consumismo, horrendamente atados. Ya ni siquiera poder decir que decisión propia, no estamos tan condicionados y es tan increíblemente lo condicionados que estamos que suena horrendo ya examinándolo. Entonces, también estamos atados a una rutina. Obviamente sabemos que en aquellos entonces tampoco las cosas eran mejores, ¿no? Pero no soñábamos con lo que tenemos hoy. O sea, no soñamos con rutinas increíblemente largas para el progreso que deberíamos tener ya y menos tan rutinarios. Y eso hablando en países a lo mejor donde se respetan este tipo de cosas, en países más latinoamericanos donde las rutinas, bueno, donde los trabajos son de 12 horas, más horas extra, más mal pagados, más no hay días de descanso, etcétera, etcétera. Entonces,
O sea, nos atamos a sistemas increíblemente y uno pensaría, bueno, que son problemas de hoy, sí, pero hace 500 años soñábamos que el mundo iba a estar mejor. Es uno de los puntos que me gusta mucho tocar o pensar, ¿sabes? Hace 500 años después de la Edad Media, soñamos con un mundo mejor. Y en algunas otras épocas, la edad por ahí de la globalización y de la tecnología nos hizo también soñar con que entraríamos en un mundo mejor. Y no pasó así. De hecho, por eso hay por ahí un concepto, no me lo sé, pero el nombre como tal, pero adoramos mucho las cosas de los noventas, las cosas retro, porque en ese momento pensábamos que el mundo iba a ser mejor y no fue así. Entonces, por lo menos ese sentimiento de pensar que el mundo iba a ser mejor nos ayuda. Yo sé que va a haber muchas personas que crean que el mundo está mejor situado. Posiblemente está mejor situado en algunos aspectos, pero a comparación de el avance que tenemos en algunas áreas, yo creo que hemos dejado de lado avances humanistas, avances sociales, avances naturales. Entonces ahí es donde empezamos a reflexionar que tenemos 500 años parados en estos asuntos. En este inicio del libro, lo que nos plantean, es lo que la idea que nos quieren dar a reflexionar. Pensemos que este es un libro de 1970 y este libro es un libro de 1970 y a pesar de eso se siente como si fuera escrito hoy. No se siente como si hubieran pasado los años. Entonces, por ahí tenemos un atraso de 50 años, uno pensaría de primera instancia, pero no, tenemos un atraso o estamos detenidos desde hace 500 años a lo que soñaba la gente. Vivimos soñando mucho, mucho en esto y no hemos podido concretar realmente lo que hemos querido en muchos ámbitos. Ahora, ¿cuál puede ser la causa o cuál es una de las causas donde se va atribuyendo el qué pasó? O sea, ¿qué nos pasó en ese momento? O sea, ¿cómo pasamos de soñar? ¿Cómo pasamos de librarnos de soñar a lo que tenemos hoy en día? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, hay un punto del cual no vamos a... Debe haber muchos puntos claramente, pero hay un punto del cual vamos a tocar, pero no vamos a profundizar, por lo menos no en este video, que es que la ciencia o todos esos avances que fuimos retomando en el Renacimiento y en la Ilustración, se usaron con fines económicos, más no humanos. O sea, se volvió vamos a llamarlo así, una presa del mismo consumismo. Por ahí habla un poquito el libro de cómo fue dando los inicios del capitalismo y en dónde nos empezamos a equivocar un poco, dónde no corregimos el camino correctamente. Entonces, la ciencia se usó con fines económicos y tanto en los 70 cuando fue escrito este libro, como en 1500 como en hoy en día, pues es que es una realidad. La ciencia se usa con fines económicos. Las cosas que se estudian están financiadas por empresas. Las empresas te están financiando universidades, que es algunos de los lugares donde se, se hacen estudios, donde crece la ciencia. Todo está hecho con fines económicos. El ir a la Luna, por ejemplo, el ir a Marte o terraformar estos asuntos no están hechos con fines culturales, no están hechos con fines humanísticos, no están hechos con fines naturales, están hechos con fines de en algún momento vender esos terrenos y vendérselos a la gente súper rica. No están hechos para que quepamos mejor aquí, están hechos para que la gente con poder adquisitivo lo compre. Y sí, yo sé, es más amplio que eso para algunos detractores o la gente que va a opinar, yo lo sé. No vamos a entrar en el detalle porque estamos apenas iniciando este libro, ¿ok? No queremos saturarnos. Yo ya leí gran parte de él, pero quiero compartírselos. Entonces, esto es lo que nos plantea el inicio de este libro. Teníamos unos sueños después de la Edad Media, empezamos a tener recursos para hacerlo y nos perdemos.
nos perdimos y empezamos a tener cosas horrendas hoy en día, atrapados en cosas horrendas. Entonces, ¿qué sugiero? Lean mejor directamente el libro. Aquí hacemos nada más como que una pequeña plática para tratar de ver qué somos capaces de retener o qué somos capaces de hablar. Y para no hacer este asunto de evitar que lean el libro. Ustedes lean el libro. ¿Sale? Es un buen libro y el autor me gusta mucho en ciertos aspectos. Quien no le guste o tenga otras ideas también es bienvenido lo que se pueda decir. Yo creo que es todo para no hacer más largo este video.